Hola, hola a todos. Buenas tardes. Este día martes estamos comenzando una nueva jornada, un nuevo capítulo, como le decimos a veces, donde lo que vamos a conversar es sobre técnicas prácticas para poder mejorar la cobranza en nuestros negocios. Y en este caso somos dos empresas, dos startups que estamos acá para transmitir justamente nuestro conocimiento y por eso esta transferencia de información a todos ustedes, donde me acompaña Belén Sanguinetti, que va a aparecer en cualquier momento en la pantalla. Es la primera vez que hacemos un webinar potenciado por Banco SI entre dos personas. Entonces vamos a ir aprendiendo también como buenos emprendedores cómo lo podemos hacer de la mejor manera, al mismo tiempo que no tenemos feedback de ustedes. Entonces tenemos que ir dándole el flow a esto. Vamos a pedir que por favor nos ayuden con escribiendo principalmente en el mismo chat que está en LinkedIn. Por ejemplo, quiero mejorar mi cobranza, pongo la palabra cobranza y así sabemos que tenemos que está funcionando el directo y ahí vamos a comenzar, que al final de cuentas para eso estamos acá. Así que ahí les pido por favor si puede aparecer Belén. Hola a todos. Bueno, Bienvenida. muchas gracias. Desapareciste de la pantalla. No Desaparecí yo, avanzaste. pero estoy en el otro lado. Así son las cosas como vamos aprendiendo cómo hacerlo mejor. Buenísimo. Bueno, tal como les comentaba Tomás, acá vamos a esperar un poco que se conecte el resto de la gente y, y vamos a ver estrategias súper prácticas para que cualquier empresa, cualquier negocio pueda implementar esta estrategia y mejorar la cobranza, desde la gestión inicial hasta los clientes que no pagan y todo de manera simple. Nos vamos a apoyar un poco en la agenda que preparamos. Lo primero que vamos a hacer entre todos es, nos vamos a presentar quiénes somos nosotros, luego vamos a hablar un tema que por lo general en nuestros clientes siempre existe una duda, que es cómo emitir facturas, pero correctamente en el sentido de qué significa crédito, qué significa contado, porque muchas veces pasa que si la emiten al contado no se puede cobrar, pero ya vamos a entrar en eso. Estrategias prácticas para prevenir los impagos. ¿Qué hacemos si un cliente no paga? Que yo creo que esa es la razón por la que todos están acá y es la parte interesante. Y luego una pequeña explicación de cómo pueden justamente simplificar este proceso y luego una invitación que es la sorpresa para que puedan obtener esto gracias a Banco de SAID de manera gratuita. Esa es la gran invitación y la sorpresa que tenemos acá. Ahora, lo que sí les vamos a pedir es, por favor, escriban en los comentarios cobranza. Acá somos dos empresas que estamos hablando sobre cobranza. Entonces ponga la palabra cobranza y partimos. Cuando alguien escriba cobranza, vamos a dar la siguiente lámina. Si no, vamos a seguir esperando. Así sabemos que efectivamente es lo que buscan y que no estamos entregando contenido innecesario. Exacto. Bueno, yo todavía no veo la palabra cobranza. Ahí sí. Gracias, ¿Sí? Pauli. Ya, yo También, tampoco. No, Carolina. no se Buenísimo. me, a mí Ya. no se me actualiza, pero confío en tu celular. El mío está Sí. viejito. Tenemos varias cobranzas ya, entonces démosle. Ya, ya, entonces podemos partir. Qué bueno. Ya. Bueno, hagamos una mini introducción para saber quiénes somos y por qué estamos hablando de este tema. Yo soy Belén, soy una de las cofundadoras de Cobranza Online, que es nuestro principal producto de la empresa Faro. Esta es una solución específicamente para ayudar a emprendedores en el cobro de las facturas. ¿Tommy me ayuda ahí? Bueno, Sí, perdón. entonces como les decía, ¿qué es Cobranza Online? Es la solución de cobranza para emprendedores. ¿Cuándo? Acá vamos a ver igual las distintas etapas de cobranza, pero nosotros nos especializamos en las facturas vencidas. Cuando la factura vence, pasa el plazo, tú ya prestaste el servicio, ya entregaste el producto y el cliente no paga. El cliente no contesta el teléfono, el cliente no cumple con la fecha. Y esta solución está enfocada 100% en emprendedores, en empresas de menor tamaño, porque no requiere incurrir en gastos adicionales, no tiene costos fijos, no hay riesgo, ya que solo se paga comisión si se recupera, si no se recupera no paga, y no tiene montos mínimos, pueden ser facturas desde los 10.000 pesos hasta facturas de 60 millones, una o 20. Entonces, con todo este conocimiento, ya llevamos 5 años funcionando, es que nosotros le vamos a dar esta estrategia y consejos para que no lleguen a la situación del impago, y si es que llegan, para ayudarlo a ver cómo se soluciona. Y es.
Y eso que mencionaste, facturas pequeñas, súper importante, porque nosotros mismos lo testeamos y es increíble. Ya vamos a contar sobre eso, pero hemos recaudado facturas de hasta 5.000 pesos. Bueno, mi nombre es Tomás, soy gerente general de Organízame y cofundador de Organízame. Me considero un emprendedor porque me he dado un montón de costalazos y me los sigo dando. Y estamos acá para justamente poder emparejar la cancha. Los mismos problemas que sufrimos nosotros en torno a cuando no nos pagan, entendemos que es algo que justamente tienen muchas pymes, especialmente si están en el mundo business to business, de venderle a otras empresas. Entonces ahí fue cuando nos conocimos con Belén, gracias a una alianza que tenemos junto a Banco SI, y logramos llegar a un match para poder traer estas funcionalidades de una forma que sea súper sencilla y poder entregarlo a las distintas empresas que lo pueden necesitar. Em, yo represento a la empresa Organízame, que es una solución de administración financiera para emprendedores, micro y pequeñas empresas. Permite tener flujos de caja, cobranza, facturar electrónicamente, tener botones de pago y una serie de... Nosotros le entregamos el mapa del tesoro a la persona para que pueda saber cómo está su negocio, porque entendemos que si ayudamos a que puedan simplificar sus procesos, van a tener un negocio ordenado de una manera más simple. ¿Y cómo pueden llegar a nosotros? Por medio de la promoción que existe con Banco SI y Valor Pyme a través de organizame.cl, nuestro sitio web. Tienen un año gratis de Organízame si son clientes del banco, con lo cual acceden automáticamente también al servicio de cobranza online. Y con Valor Pyme tienen 6 meses con 20% de descuento. Si es que no son clientes del banco, lo cual es súper importante. O sea, este es un webinar que está enfocado para todas las pymes, más allá si son clientes del banco, y ahí es donde se nota que Banco SI se pone con las pymes. Como explicaba, nosotros lo que hacemos es una solución que se monta sobre el servicio de impuestos internos que les va a entregar flujo de caja, gestión de cobranza, recaudación de dinero online, distinta reportería y principalmente la capacidad de poder hacer una trazabilidad de documentos desde la cotización a que se transforme en factura, a que cobren esta factura, ¿ya? El cual es un flujo súper importante y que por lo general cuando ustedes ya emiten más de 30 facturas mensuales, ¿ya? Y si estas están a crédito, o sea, les deben la plata, se empieza a generar más o menos un desorden. Entonces, de ahí hacia adelante, nosotros recomendamos que empiecen a utilizar un software, aunque como aquí lo tienen gratis, lo pueden utilizar desde el inicio. Eh, y aquí ya vamos a empezar a entrar en tema. Existen principalmente dos tipos de venta. Cuando tú tienes tu empresa, una es vender con factura y otra es vender con boleta. Cuando hablamos de vender con boleta, estamos hablando de una empresa que se entiende como business to customer, del negocio a una persona. Y este tipo de documento se entiende como pagado en el momento, independiente que te deban plata. Si te deben plata es un acuerdo que estás teniendo tú con tu cliente. Pero la recomendación es realmente vender business to business si es que te van a vender plata, deber plata. ¿Por qué? Porque al emitir la factura, con el documento factura hacia otra empresa, el cual se acredita quién es el emisor y el receptor de este documento, y al mismo tiempo tú en tu factura puedes decir que se emite a crédito, estás generando un documento que además de permitirte reembolsar IVA, queda estipulado que aún no se ha pagado, ¿ya? O sea, tú ahí puedes hacer acciones de cobranza efectivas que te respalda donde te pueden respaldar acciones extrajudiciales y judiciales para cobrar este documento. O sea, se genera un título de deuda entre ambas empresas. Eso es clave en este punto y lo que nosotros nos vamos a enfocar en este webinar, en esta charla, sobre el documento factura cuando tú le vendes de tu empresa a otra empresa. Esa es la primera aclaración que queríamos hacer con Belén antes de comenzar. No sé, Belén, si me quería apoyar con algo más. Feliz, mira, el tema de las facturas es fundamental. Uno dice, uno está en el negocio, ya vendió, entregaste el servicio y emiten la factura. Y muchas veces se confunde la forma de pago de crédito y contado. Uno dice, hoy me van a pagar en una semana más, pero me van a pagar en efectivo. Entonces ponen contado. Acá el crédito contado no es si te pagan en efectivo o te pagan con tarjeta de crédito. El crédito contado es simplemente si te pagan hoy día o si te pagan en el futuro. Si tú vas a recibir la plata en el futuro, ya sea mañana, pasado mañana, en 8 días, 2 semanas, 30 días, la factura tiene que ir a crédito. Y si tú no vas a recibir la plata antes o en el momento, como cuando uno va al home center y compra con factura y dice factura que paga ahí, eso es al contado.
Y esa distinción es fundamental, porque al final cuando hay una factura al contado o una boleta, son documentos que uno dice que ya están pagados, entonces uno no puede hacer ninguna acción de cobranza y ningún correo o WhatsApp o como te permite lo contrario. O sea, a pesar de que por correo dijeron no, te pago a 30 días, si facturaste al contado, tú dijiste legalmente que ya está pagado. Así que Oye, ahí Belén, ya mucho pregunta, cuidado. solo para quedar claro. Entonces, si yo le vendo a otra empresa y esa empresa me va a pagar, llega a un acuerdo en que me va a pagar en 2 pagos o en 15 días, 30 días, pero no en este momento, la única forma en que yo tengo para poder respaldarme de que ejecutar alguna manera de que me pague efectivamente después es que yo vaya y efectivamente cambie en el servicio de impuestos internos o en el software que yo utilice, ponga esta factura se está emitiendo a crédito. Sí. Ahí es donde se genera este compromiso de pago entre las dos partes. De acuerdo. A todos a quienes están acá, chicos, chicas, chiques, dejen las preguntas, porque se olvidó decirlo al principio, déjenos las preguntas que puedan tener, porque estamos leyendo entre ojos, pero al mismo tiempo cuando dejemos esto, vamos a ir también a responder todo lo que no hayamos alcanzado a responder. Entonces, vayan bombardeando por ahí, nosotros vamos a ir tomándolas y así lo hacemos más dinámico, ¿ya? Ojalá se haya entendido esto porque aquí comienza todo. O sea, si tú emites tu factura, y lo recalcamos porque a pesar de que es algo que es de conocimiento común, existe se equivocan mucho en esta parte, que existe mucha equivocación. Se llegan con facturas a contado diciendo, no me han pagado, ¿cómo lo hago? Se muere la Ya no cantidad puedes de hacer clientes nada. que recibimos así, diciendo me deben, no sé, 3 millones, 5 millones y la factura está al contado. Se te Ahí vamos a tenemos ayudar, pero es Carolina. difícil. Carolina está preguntando, dice, facturé todo al contado en diciembre, ¿se podrá cambiar? Puedes hacer algo, pero tienes que verlo en cada caso, ¿ya? Puedes emitir una nota de crédito y luego emitir nuevamente la factura a crédito. No se confunda la nota de crédito con la emisión a crédito, ¿ya? La nota de crédito anula tu factura y luego emites nuevamente una factura que esté marcada a crédito. Y ahora te vamos a mostrar cómo se hace eso, para que no se vaya. Pero no te preocupes, Carola, sí, justamente por eso recalcamos en esta lámina ese paso, porque es algo que es común, pasa mucho. A mí también me pasó, yo lo hice un montón de veces al principio porque no sabía simplemente. Y de eso se trata que estamos acá para aprender. Entonces, ¿qué es lo que permite cuando uno emite una factura a crédito? Primero, obviamente, definimos el monto y el plazo con que acordamos con la persona, o sea, tú me debes 1 millón de pesos y el plazo me va a pagar en 30 días, ¿ya? El plazo es un acuerdo entre caballeros. No hay algo que te obliga a pagar en esa fecha. Eso es importante, a menos que tú tengas un contrato, algo de por medio que lo pueda respaldar, pero es Igual más que un en acuerdo el servicio caballero. de impuestos internos se asume 30 días de acuerdo entre las partes si es que no está especificado en la misma factura. O sea, cuando uno pone en forma de pago crédito y si no especificó el plazo, se asume que es 30 días. Y al día 30 la factura vence, pasa a mora y se pueden empezar a ejecutar acciones de cobro y interés por mora. Claro. Luego está el tema del receptor. Quien recibe la factura tiene hasta 8 días para rechazar esa factura. Entonces uno tiene que estar atento a que no rechacen tu factura. Porque si tú vendes, entregas tu servicio al día siguiente y la persona rechaza la factura el día 5 antes del día 8, tú ya no tienes el título para poder ejecutar el cobro. Entonces hay que tener harto ojo ahí siempre que no te vayan a rechazar tu documento, ¿ya? Ahí, Carolina, lo que te recomiendo es que las facturas que tú tienes al contado veas con tu cliente, porque vas a emitir la nota de crédito y tú vas a facturar de nuevo a crédito. Pero como uno factura a crédito y esa factura hace un compromiso y una deuda entre las dos partes, el receptor de la factura, o sea, tu cliente, tiene 8 días para decir si esa factura es válida o no. Y si él te rechaza la factura y dice, no, esta factura no corresponde, te la rechaza, esa factura queda anulada, nunca existió. Y si él la acepta o no hace nada durante esos 8 días, ahí se asume aceptada. Y ahí, después de esos 8 días desde que tú facturaste a crédito, es cuando la factura es válida y empieza a existir este compromiso de pago entre los dos. Y tú puedes cobrar, porque
legalmente hay una deuda entre las dos partes. ¿Ya? Entonces, Así por eso es es. importante que cuando tú factures, coordines bien con tu cliente porque tu cliente tiene que aceptar o no te la tiene que rechazar durante 8 días. Y ahí es donde, y entonces, ya, llegamos al punto que sabemos que tenemos que emitir una factura acordando con nuestro cliente y vamos a marcarla como crédito para tener el derecho a cobrarla, porque llegamos a un acuerdo que nos van a pagar X días después, 30 días, 15 días, 60 días, 45, el acuerdo que tengamos, pero para que tenga derecho a cobro tiene que ser emitida a crédito. ¿Cómo la marco a crédito si estoy en el servicio de impuesto interno? Ustedes ya saben cómo llegar a la sección de emitir una factura. Cuando las están rellenando los datos, van a ver esta pantalla en la sección de abajo que tiene los datos del receptor, ¿no es cierto? Y luego en forma de pago va a salir contado. Y aquí es donde empieza la confusión, porque como sale forma de pago, ¿ya? Ustedes tienen que poner a crédito. Esta factura entonces significa que no ha sido pagada en este momento y ustedes tienen el derecho a hacer las acciones para cobrarla. Así en el servicio de impuestos internos. Ahora me cuelgo tu pregunta, Rodolfo, en torno a si cómo se hace en Organízame. Organízame, te aprovecho de contar, es un servicio que te permite facturar desde Organízame, tal como lo muestro en esta pantalla. Es más amigable, es fácil de usar. También se pone ahí forma de pago al principio, a crédito, y luego digo que igual es mi cliente, luego pongo el detalle de mis servicios que estoy vendiendo. Pero Organízame, a pesar de permitir emitir documentos electrónicos y estar sincronizado con el Servicio de Impuestos Internos, no es como se entiende como una solución de mercado. O sea, tú con Organízame puedes operar por medio de Organízame, pero también en su defecto puedes operar por medio del Servicio de Impuestos Internos. ¿Por qué es así? Porque fue pensado justamente para el emprendedor, micro y pequeño empresario. No seguimos las reglas de las grandes empresas, donde te sacan del Servicio de Impuestos Internos. Esa es la gran ventaja que tienen con nosotros. Entonces, ya sea por medio del SI, se emita crédito o por medio del servicio de Organízame también, forma de pago crédito. Esta es la clave. Y de aquí vamos a comenzar con las técnicas, pero este es el punto inicial. Aquí nace todo. De aquí nace todo. Entonces, ya sea que uses el servicio de impuestos internos, es clave para poder llevar una cobranza y poder llevar un orden en tu negocio, que tú elijas un método para manejar tu negocio, ¿ya? Y aunque parezca absurdo, de verdad hay gente que lo sigue haciendo por la cabeza y por la guata y por cuánto tengo en mi cuenta corriente. Mínimo tienes que llevar un cuaderno si es que tú vendes a crédito. Mínimo. Porque si vendes, si tienes un cliente, está bien. Un cliente ya se puede entender, pero si tienes 3, 5 clientes, 10 clientes, empiezas a tener 15 facturas, 20 facturas, 30 facturas, el cuaderno te va a quedar chico y te va a empezar a pillar la máquina. Entonces no te vas a dar cuenta entre que estás entregando tu servicio que te van a quedar facturas impagas por distintos clientes que tienen distintas fechas de emisión, distintas fechas de pago. La recomendación luego siempre te dicen ocupa Excel. Excel es una excelente herramienta, el que la sabe usar, que le saque el jugo. Pero si ya son más de una persona, ustedes mismos saben las complicaciones que se empiezan a generar con los distintos archivos de Excel. Y finalmente están los software de gestión. Yo obviamente represento acá a Organízame, que es mi solución para que está para ustedes, pero ustedes son expertos en Google, ustedes son expertos en su negocio y ustedes pueden buscar la solución que mejor se acomode para su negocio. La que permita emitir documentos electrónicos, tienen que poner a crédito, clave. Si usan Organízame, no necesitan salir de servicio de impuestos internos, que es una ventaja, ¿ya? Entonces, eligiendo un software, ¿por qué nuestra recomendación es elegir una solución tecnológica? Porque hoy en día estamos en el año 2023 y es el momento de ya cerrar las brechas tecnológicas. O sea, sabemos que si lo hacemos a la cabeza, al cuaderno o al Excel, la operación en sí es manual, por lo tanto, la información es estática, generalmente no tenemos mucho tiempo y tampoco tenemos detalles para tener reportería como flujos de caja, saber cómo está el negocio en torno a las ventas, compras, etcétera. O sea, todo lo que nos permite saber el mapa del tesoro de nuestro negocio de una forma que sea súper fácil y rápida. Eso no lo entrega los sistemas estáticos. Entonces, ustedes elijan cuál es la mejor solución que se adapta para su negocio. Una vez que emiten estos documentos, empieza el tema de las cuentas por cobrar. Entonces, ¿qué pasa si yo emito un documento hoy a crédito y me van a pagar en 30 días? Empieza el ciclo de la factura. Y el ciclo de las facturas se puede entender en tres etapas. El primero es la fecha de facturación, que es hoy, y empieza el tema de la cobranza preventiva. ¿Qué significa la cobranza preventiva? Que si queda una semana para que se cumpla el mes, que son los 30 días en que esta persona me va a pagar, yo tengo que enviarle un recordatorio.
O sea, yo le tengo que avisar a esta persona que me debe pagar. ¿Por qué? Porque si yo no la aviso, y yo le aviso el mismo día en que vence, de frente, lo más seguro es que se atrasa en su pago. Porque está pensando en otras cosas, porque está metido en el negocio tal como nosotros estamos metidos en el negocio. Entonces, son tantos los sombreros que uno tiene al manejar el negocio que se nos van quedando algunos atrás. Y eso ya puede que te atrase en un día, 48 horas, una semana, en el mejor de los casos, o puede que empiece a pasar el tiempo. Entonces, en la cobranza preventiva yo aviso antes, una semana antes, 3 días antes de que venza. Luego viene la fecha de vencimiento, que si yo ya la avisé, en la fecha de vencimiento sí o sí tengo que contactar a la persona, ya sea por correo electrónico, por WhatsApp o teléfono, por el método que sea. Y luego pasamos a la etapa que es la que no queremos llegar, pero la que nosotros estamos acá para entregarles estas herramientas, porque es la que sucede constantemente, que es que no nos pagaron en las fechas que corresponden y nos vamos a quedar sin caja y tenemos que recaudar. Ahora, un tip antes de entrar a ese lugar. Si ustedes no quieren ocupar un software, por último, automaticen los correos electrónicos con Google. Ponen ahí, en 15 días más, avísale a esta persona y ponen todas las facturas y a todos los destinatarios y lo dejan programado, lo hacen un día lunes, un día viernes y se van a ahorrar mucha pega mensual. Cuando ya empieza a hacer mucho, pasen a ocupar una solución tecnológica, un software, pero pueden solucionarlo de esa manera. Luego de eso Aquí a mí empieza la cobranza. me Dale, encanta dale. ver que la cobranza parte desde el momento en que uno va a vender. Olvídense que la cobranza es cuando el cliente no te paga. Así como, uy, está 30 días vencidos, tengo que empezar a cobrar. No, la cobranza parte en el momento de la venta. Ahí es donde uno tiene que empezar a conocer al cliente, ahí es donde uno tiene que ordenarse, tiene que entregar facilidades, en los recordatorios que dijo Tomás, porque es todo el proceso y la cobranza termina ya cuando te pagan. Pero para que tengan abierta su cabeza que vamos a partir estos tips desde el momento de la venta. Claro. Y lo otro que también es muy importante y a veces se pasa por alto es que si yo vendo y no me pagan, es preferible no haber vendido. Porque en el momento en que yo vendo, empiezo a entrar en obligaciones. Tengo que pagar IVA, o sea, El ya el costo del 20%, servicio, el costo el del servicio, producto. las horas hombre, o sea, todo lo que significa poner a disposición de este cliente la venta. Y si luego no me pagan, o sea, no solamente entregué el servicio y etcétera, sino que incurro en un montón de costos. Entonces, esa es la importancia de realmente conocer a quién le estoy vendiendo Sí. y luego tener la capacidad de poder cobrar, porque vender a crédito es una apuesta, a menos que yo ya conozca muy bien a este cliente. Y ahí es un desgaste por los dos lados. O sea, el cliente que no te paga no es solamente un desgaste económico para la empresa, porque es problemas de liquidez y todo, sino para ustedes mismos, un desgaste emocional gigante. Uno siente rabia, se estresa, se atrasa con los mismos pagos a tu gente, a los mismos proveedores. Entonces, realmente siempre hay que evitar llegar a esto. Entonces, acá vamos a ver las estrategias para evitar llegar a la situación de un cliente que no paga. Lo primero es lo que un poco nombró Tomás. Hay que conocer al cliente. Entonces, ¿cómo conozco al cliente? En los pueblos es fácil. Se sabe boca a boca. Se sabe quién paga, quién no paga. ¿Qué pasa? Empezamos a crecer, empezamos a hacer negocio con gente que no conocemos. Porque si el negocio crece, hay que ir a buscar un mercado más grande y ahí no conocemos a todo el mundo. Entonces, cuando uno tiene que conocer al cliente, hay ciertos productos que nos ayudan en eso, que es, uno de estos es el informe comercial. ¿Qué es el informe comercial? Es data de morosidades que tenga el cliente. O sea, tú a una empresa, tú puedes ingresar su RUT y pedir un informe comercial de él. A diferencia de las personas, no necesitas su validación. Simplemente vas a una página y compras el informe comercial de la empresa. Y ese informe comercial te dice si él le debe plata a los bancos, si le debe plata, o si no le ha pagado a otros proveedores, si tiene factura impaga, si tiene deudas con factory, deudas laborales. Sí. Entonces, toda esa información es la que te puede ayudar a conocer un poco al cliente. Normalmente, si el cliente no le ha pagado a otras 5 empresas y tiene deudas publicadas, la probabilidad de que no te pague a ti también es alta. Entonces ahí es el primer check. O sea, antes de venderle, antes de facturar, yo reviso al cliente si es que le quiero dar crédito. Claro, ¿Ya? especialmente Aquí, si es una venta grande.
Entendemos cuando son ventas pequeñas que uno se puede, ya, uno puede tomar un riesgo y uno va evaluando la velocidad, lo que está pasando, pero si estoy haciendo, me estoy metiendo en un proyecto de una venta que son un par de millones de pesos, hay que evaluarlo. Si yo vendo 10 palos, al tiro entro en 1,9 millón que tengo que pagar a fin de mes, que yo lo tengo que poner antes de que me paguen, que es el IVA. Entonces es súper importante evaluar que realmente van a pagar estas personas. Tal cual. Acá nosotros en cobranza online, si hacerse una cuenta es gratis, pero si se hace la cuenta en www.cobranzaonline.com, nosotros le damos 2 informes comerciales gratuitos. Métanse, vean y descarguen un informe para que sepan lo que es. Y ahí, obviamente, puede ser que el cliente esté limpio y después a usted no les paguen, pero la probabilidad se reduce harto. La segunda, que es sumamente simple, y en verdad esto lo tienen que ejecutar desde ayer, es validar los datos de contacto. Si ustedes van a facturar a crédito, tienen que validar que al menos el correo y el teléfono que tienen existe. Y acá, no, o idealmente no es uno, traten de conseguirse 3. La probabilidad de que no les paguen teniendo 3 correos se reduce en un 50%. O sea, nosotros cuando tenemos que hacerle cobranza a clientes que tienen más 2 o 3 correos, realmente la probabilidad de recupero es muchísimo más alta. Entonces, esto es algo para que implementen desde ayer. Cada vez que van a facturar crédito, tienen que conseguirse 3 datos de contacto. Y ojalá no solamente el corporativo, el contacto @ empresa1.cl, sino el correo de la persona comercial o de finanza o del dueño, correos reales que tengan uso. Sí. Y correos de personas que sean tomadores de decisión. Eso es importante. El gerente general, el dueño de la empresa, alguien que pueda tener una repercusión sobre el hecho de no pagar. Es clave eso. Número 3. Identifique y visualiza el estado de tus facturas. Acá es llevo mi cabeza, llevo un cuaderno, llevo un software. ¿Qué hago? Lo que te permita saber claramente qué es lo que te deben. Porque si uno tiene que estar haciendo una cobranza preventiva, que es mantener al tanto a tu cliente que te debe plata y después decirle cuánto y cómo pagar, etcétera, para tú poder hacer eso, lo primero que tenés que saber es qué voy a cobrar. O sea, tengo que saber exactamente cuánta plata tengo afuera, cuánta plata está en facturas que están vigentes, cuánta plata están en facturas que van a vencer pronto, cuánta plata están en facturas vencidas. Y así yo puedo saber realmente qué acciones hacer con cada una para asegurar que esa plata entre a mi empresa. Así que la parte de visualización es muy importante. Por eso que yo estoy al lado más de como de cobranza y recupero, yo recomiendo un montón usar un software. Yo entiendo que todo lo queramos tener en la cabeza, pero la cabeza tiene espacio y es un espacio finito. Y si llegas a tener, no sé, un problema familiar, después la cabeza anula todo lo que pega. Entonces, recomiendo mucho tener un software que te visualice claramente las facturas que están emitidas, cuántas están vigentes, cuántas están vencidas y saber en qué parte está este dinero que va a entrar a la empresa. El tip número 4 es los recordatorios de pago. Que lo que decía, como decía Tomás, puede ser desde un mensaje hasta coordinar en Google con correo automático, tener una plantilla base y usarla y actualizar esos contactos, o aprovechar y usar estos software que tienen la información de tu cliente, tienen la información de la factura y pueden automatizar de una los envíos. ¿Y qué es lo que yo recomiendo? Yo recomiendo por lo menos 3 correos preventivos. Tú le tienes que avisar a tu cliente en el momento que metiste la factura. Tú le mandas un correo, le dices cuál es el monto de la factura, cuál es el servicio que está asociado a esa factura, cuál es el plazo en el que tiene que pagar y formas de pago. O sea, cómo te tiene que pagar. Para que él también tenga toda esa información. Y acá también se une con el punto 2 de la importancia de datos de contacto, para que el cliente reciba esta información. Después yo le envío un correo cuando está pronto a vencer, por ejemplo, una semana antes del vencimiento, para que él empiece a organizarse y organice su flujo de caja, porque igual tiene que pagar, entonces como que se empiece a organizar para que tenga la plata para pagarte en esa fecha. Y la otra es la fecha de vencimiento, así como alerta. Venció el plazo de la factura, es hora de realizar el pago. Y después, esa es la cobranza preventiva. Ahora, luego del vencimiento, si vence, no sé, hoy día que estamos a 5,
hay más o menos 15 días que son una mora comercial, que es porque al cliente se le olvida, está justo con estos desbalances de caja y te dice espérame 10 días. Entonces ahí uno tiene que mantenerse bien pendiente de estos clientes, pero yo no recomiendo entrar a una cobranza dura antes del día 20, porque ahí lo importante los primeros días es contactar al cliente, entender la causa y lograr gestionar lo antes posible. Entonces, para mí la cobranza preventiva va desde el día que se emite hasta 20 días post vencimiento. Ahí es donde hay un control amistoso. Hola, se te olvidó depositarme. No es como eres un deudor, no. Hoy creo que se te olvidó depositarme, te recuerdo que vencía tal fecha, estos son los medios de pago. ¿Ya? Ese como buen tip. En nuestro blog en Cobranza Online tenemos ejemplos de cartas de cobranza, tanto preventiva amistosa como una cobranza ya más dura para los que están harto, como muy vencidos. Así que entren y échenle una mirada. Y el 5 que es fundamental, es crear incentivos de pago. Acá lo que a nadie le conviene que te paguen en 30 días. Entonces, ¿por qué de repente pasa que hasta es uno el que incentiva que el cliente te pague a 30 días? Si el cliente no te pide que te pague 30 días, que te pague en el momento. Si él lo pide, le das esa facilidad. ¿Cómo lo incentivas? A un descuento si te paga antes. O ponlo en tu lista VIP. O entrégale un despacho más rápido. O dile que le vas a avisar de los nuevos productos o un 5% de descuento en la próxima compra, si es que pagan los primeros 10 días. O sea, ese tipo de estrategias son muy útiles, le crea un incentivo al cliente de pagarte antes, te disminuye el riesgo, obviamente, y te puedes ahorrar llegar después hasta el proceso final, que es el que queremos evitar a toda costa. No sé si está claro, Tommy, ahí, algo que hay que aportar. Y de hecho, lo que voy a recordar es, hagan todas las preguntas. Este es el momento para poner todas las preguntas que tengan, porque así nosotros podemos justamente eh, responder. Ahí Roxana pregunta si los 8 días de una factura son corridos o días hábiles para ser aceptada o rechazada. Corridos, Son corridos. sí. El SI no duerme el fin de semana. Es por sistema, son días corridos. A mí me quedó súper claro. Yo solamente quería saber cuál es, cómo cambia la probabilidad cuando yo tengo más de un correo de contacto para poder recuperar mis documentos. Nosotros realmente es un 50% lo que vemos. Nosotros en los clientes que estamos cobrando, que tienen poca contactabilidad, la probabilidad de recupero realmente baja en un 50% si es que no hay datos de contacto. Porque al final, ¿dónde está? Hay poca comunicación entre las partes. Entonces acá es que la persona también se sienta implicada dentro de la empresa y con responsabilidad. Y gran parte de los fraudes también, o sea, pedir correo y datos de contacto y validar que son que existen, te evitas fraude, porque muchos fraudes usan correos, teléfonos falsos, empresas falsas. Entonces, cuando ya empiezan a pedir datos personales, ahí evitáis caer en el fraude. Entiendo. Entonces, de acá podemos, ¿qué aprendimos? Aprendimos que antes de yo hacer una venta que tenga un monto importante, tengo que validar el informe comercial de esta persona en el cual en Faro me entregan 2 o 3 informes, 2 informes de manera gratuita para que yo pueda saber que esa empresa realmente es un buen pagador. ¿Por qué? Porque como me van a pagar después, yo de todas formas tengo que desembolsar el IVA y comenzar a gestionar mi producto o servicio, lo que significa que empiezo a hacer una inversión yo antes de cobrar. Lo segundo es que si voy a vender a crédito, tengo que tener mínimo 3 datos de contacto verificados con sus correos, nombres y teléfonos de personas que estén relacionados de manera fuerte a la empresa, o sea, gerente general, gerente comercial, gerente de venta o de operación, etcétera, para yo tener una probabilidad de recupero alta. Por último, y además tengo que también, ya dentro de mi propia gestión, es conocer qué documentos tengo al día. Para eso se puede ocupar una solución tecnológica como Organízame u otra que te permita saber, me deben tanto, tantos documentos vencen en estas fechas y funciona de manera dinámica porque es una solución tecnológica y no dejarlo a la cabeza porque puede pasar cualquier imprevisto y se nos va a ir al tacho lo que tenemos en la cabeza.
Y final de cuentas, encontrar diferentes métodos para poder incentivar el pago pronto y también recordarle a la persona que nos tiene que pagar, porque si no se le va a pasar las fechas. Eso es como, en resumen, lo que estábamos enseñando en esta lámina, ¿no? Ahí respondiendo a una pregunta que tiene Carolina, yo siento que la cobranza preventiva no es necesaria que salga del correo del dueño de la empresa. La cobranza preventiva puede ser del correo corporativo. Pero ya cuando uno entra a una etapa más de cobranza extrajudicial, que vamos a pasar esa etapa, ahí es más necesario hacerlo personalizado. Claro. Y otra preguntita es si la cobranza está normada, la de empresa igual que las personas. La cobranza siempre está normada, hay una cantidad de interacciones que uno puede tener, contactos que puede tener con el cliente, pero a diferencia de las personas no está esa ley de privacidad de datos tan fuerte. Por eso uno puede pedir un informe comercial de una empresa y no de una persona. Y uno, para presionar el pago de la deuda, que lo va a ver más adelante, puede publicar una factura y llevarla a los boletines de morosidades como DICOM o el boletín comercial, sin autorización previa de la persona, a diferencia de a una persona natural. Pero me estoy adelantando, así que vamos, Y pausa, pausa. me encanta que Belén siempre responda las preguntas difíciles. Como decíamos, es súper importante conocer entonces qué nos deben. Con una solución como Organízame, ustedes pueden saber rápidamente al ver la ficha de su cliente, cuánto me debe este cliente, cuánto está vencido y cuánto aún no está vencido, porque ahí empieza la gestión y el manejo realmente. O sea, qué es lo que yo puedo hacer estas acciones de pronto pago, estas acciones de alerta, y qué es lo que ya venció, no me han pagado, y tengo que tomar alguna acción extrajudicial, que es la que vamos a hablar después, para poder cobrar. Como decíamos, necesitamos saber también al menos tres datos de esta persona, o sea, tres datos de contacto, por ejemplo, el correo de gerencia, el correo de venta y el correo de operaciones, que estén validados y que sepamos y tengamos dentro de nuestra propia ficha de cliente una panorámica que nos permita saber, esta empresa con estos datos de contacto al cual le hemos realizado estas ventas, tiene estos saldos pendientes con nosotros, los cuales estos aún están en fecha correcta, o sea, no están vencidos y estos sí ya nos debieron haber pagado. Y luego si vamos al detalle, vamos a poder saber hace cuánto no nos pagan. Entonces aquí empieza la gestión de los impagos. O sea, ¿qué hacemos si realmente estos montos que están acá vencidos, por más que los contactemos, no nos pagan? Entonces, una manera es con Organízame, con esta nueva integración que estamos presentando acá, que tenemos entre Organízame y Cobranza Online, es poder identificar primero tus cuentas vencidas que están en estado de impago y que no has recaudado. Y aquí pusimos un ejemplo extremo, que es, por ejemplo, ciertas empresas de tales montos, que aquí ponemos montos chiquititos, de todas formas, podrían ser montos altos, nos deben y no han pagado en 150 días. Y esto es un caso real, ¿ya? 150 días que demora. O sea, claramente ya no hay una intención de pago. Entonces tenemos que saber esa información. Si lo hacemos en un cuaderno, vamos a tener que estar calculando. Si lo hacemos en Excel, también es más fácil, pero también hay que estar calculando. Un software, Organízame te lo va a entregar así, y además Organízame te permite en un clic, que es el botón de al lado de enviar, tomar estos documentos ya identificados y decir, los voy a enviar a cobranza extrajudicial. Ya nos sirvió la buena palabra, ya no sirvió el correo electrónico para recordarle que tu fecha de pago ya venció, ya no sirvió ofrecerle un descuento de pronto pago, o sea, no va a pagar. ¿Qué hacemos en este momento? Empezamos a hacer las acciones de cobranza extrajudicial que nos va a permitir recaudar estos documentos. Y es importante recalcar que nos va a permitir recaudar estos documentos, porque en verdad la tasa de recupero es muy alta. Y acá es donde se recomienda delegar la cobranza, porque como dijo Tomás, usted por su cuenta hicieron todo lo que estaba en sus manos y ahora es necesario poner una cobranza más dura. Ahora, quiero dejar algo claro. Y cuando alguien piensa en cobranza dura, automáticamente se imagina un abogado. Por favor, sáquense eso de la cabeza, porque la cobranza judicial es una etapa final y viene con un montón de costos fijos, con un montón de tiempo, o sea, tanto tiempo como dinero se necesita hacer una cobranza judicial y realmente yo al menos no la recomiendo por facturas de menos de 5 millones de pesos. La cantidad de inversión que uno tiene que hacer inicialmente y con una probabilidad de recupero que no es alta, si la factura es de menos de 5 millones, realmente eso descártenlo. Pero esta etapa, que es la cobranza extrajudicial, que es la que viene antes, es para todo tipo de factura. Y acá es donde es necesario que ustedes empiecen a delegar la factura para que haya una acción más concreta para presionar el pago de la deuda.
Entonces, ¿qué pasa acá? ¿Qué pasa cuando ustedes encuentran estas facturas que tienen 150 días y las envían a cobranza online, que nosotros somos cobranza extrajudicial, específicamente para pymes? Lo primero que hacemos nosotros es notificar y contactar al cliente moroso. Son notificaciones de deuda formales y al venir de una empresa externa le da más seriedad y más presión al asunto. ¿Por qué? Porque se informa claramente el monto de deuda. Se informa claramente la consecuencia de no pago. Acá la cobranza extrajudicial, si el cliente no paga, hay una consecuencia. Y esa consecuencia es publicar la deuda, publicar al cliente moroso en todos los boletines de morosidades. ¿Qué implicancia tiene eso? Es que cuando tú estás en un boletín, estás como antes los cuales están como en la lista negra. Acá también ponen a la empresa en la lista negra ya que le informan a todo el mercado que es un mal pagador. Lo bueno es que al poner al cliente en la lista negra, uno, tú ayudas a la empresa de al lado. Porque si tú tienes una ferretería y tu cliente no te paga, lo más probable es que tampoco le pague a la ferretería de al lado. Entonces así, por último, tú estás alertando a la ferretería de al lado que es un mal pagador para que él no esté en la misma situación que tú. Y por otro lado, estás limitando su acceso a financiamiento. Lo están limitando con los bancos y lo están limitando para participar en licitaciones y lo están limitando para comprarle a otros proveedores. Entonces, ese bloqueo genera una presión de pago. Él va a querer salir del boletín. El boletín más conocido en Chile es DICOM, pero también está el boletín comercial y también está el boletín de los bancos. Entonces, están estas tres fuentes. Y si tú lo tienes publicado en las tres, genera una presión al deudor de pagarte para limpiar su papel y poder seguir operando con normalidad. Entonces, nosotros principalmente los contactamos, le damos esa consecuencia de no pago, que él sepa que efectivamente si no pagan 8 días, porque ya cuando entró acá es porque tenía varios días de mora, si no pagan 8 días hay una consecuencia de publicación y le entregamos todas las facilidades para pagar. Él puede entrar a un convenio de pago y una plataforma digital para llevar toda esta negociación, si tiene problemas de liquidez, y esa es la razón, que es la principal razón de las pymes. O sea, muchas de las pymes no pagan no porque no quieren pagar, sino porque no pueden. O sea, acá entran las facilidades de pago, evitan ser publicados y acuerdan entre las dos partes un convenio formal. Y la opción también de ingresar un reclamo. Es Y es, súper importante aquí, perdón, que quería decir algo, es súper importante recalcar que la gente por lo general paga antes de llegar a esa consecuencia de la publicación. Es tan potente este mensaje que pagan durante esos 8 días. O sea, tú envías estos documentos y la gente se pone a pagar de forma súper acelerada, porque nadie quiere estar publicado. sí, tal Eso. cual. Y lo que es fundamental acá, mira, pasa la siguiente, es que al entrar a cobranza online y poner la factura, se habilita un canal formal de negociación. Entonces ya no queda nada entre llamadas, entre correo, en WhatsApp. O sea, acá está todo en un canal formal donde se tiene que adjuntar documentación. Si es que no corresponde el pago porque el servicio no se entregó, se tiene que adjuntar la documentación que valida eso y todo queda en un registro y en un historial. Entonces, este canal de comunicación hace que se pueda gestionar mucho más los clientes morosos y te permite tener también trazabilidad. ¿Ya? Entonces, esta parte es muy importante porque normalmente entre las pymes esto se pierde y le da esta formalidad que uno la ve en las grandes empresas. O sea, si tú llevas a una gran empresa porque se atrasaste con la cuenta, no es como que te voy a mandar un correo, tenéis que entrar a un flujo formal. Este es el flujo formal para tu pyme, para atender a esos clientes morosos. Ahí, Denis pregunta, ¿se puede hacer cobranza después de un año de pasada la factura? Voy a responder Sí. yo. Ah, Sí, perdón. perdón, no importa, que quería responder porque eso fue un caso que testé yo. También hice lo mismo. Si yo le contaba a la Belén, decía, Belén, mira cómo estoy recaudando estas facturas. Mandé facturas con más de 500 días. Eso es más de un año. Con más de 500 días de mora. Facturas de 10.000 pesos. Y las pagaron. Se pueden Y- emitir, o sea, se pueden cargar a hacer esta cobranza facturas de hasta 5 años. Luego de 5 años, la deuda pierde vigencia. Entonces tú ya no tienes la capacidad de cobro, pero tienes hasta 5 años para pedir el pago de tu factura. Así que eh, todas esas facturas que estén ahí guachas de hace 3 años, no las den por perdidas. Realmente hay opciones de recupero. Y si la diste por perdida,
también tienes como que hay una responsabilidad de cargarla y aplicar este proceso que termina en la publicación, porque estás ayudando a la pyme de al lado y estás realmente alertando al mercado para que pueda clasificar entre buenos y malos pagadores. Y es súper importante recalcar esto de no darla por perdida, que es lo que no, me pasó a mí en un caso de uso específico. Fueron facturas de 500 días, 300 días que recuperamos. ¿Por qué? Porque quedaron ahí, pero yo pagué IVA, yo entregué el servicio. Además de eso, luego pagué renta por justamente ventas que estaban ahí, pero que nunca fueron recaudadas. Entonces luego agarramos eso, lo pusimos en esta nueva funcionalidad, lo subimos a Organízame y con un clic las enviamos a cobranza extrajudicial y empieza este proceso que les contábamos acá, que empieza a contactarlos a estos 3 correos que les comentamos que se necesitan para contactar a las personas. Y si la persona decide iniciar alguna especie de reclamo o que dice que por qué me están cobrando, etcétera, porque acuérdense que todos cuando les cobran saltan diciendo, oye, ¿por qué me cobran? Pero aquí tienen que llegar con sus argumentos como corresponde por medio de un canal formal. Es súper importante entender cómo vamos a operar. ¿Por qué? Porque si yo mando estas facturas, la persona capaz que me trate de llamar por teléfono porque está enojada, o me va a escribir algo en redes sociales porque estoy enojado, o me habla por WhatsApp. Pero ahí ustedes tienen que tener la claridad de saber, si yo voy a enviar estos documentos, entonces yo voy a tener un mensaje tipo donde les voy a decir, compadre, yo ya le mandé muchos correos antes diciéndole que me tenía que pagar y no me pagó. Entonces ahora usted está en proceso de cobranza. Si tiene algo que decir, vaya con sus argumentos, que si están bien, lo vamos a sacar de cobranza, pero si no los tiene, o sea, vaya por ese canal y me habla por medio del canal formal. Van a ser ustedes mismos respondiendo, pero van a tener un proceso que le va a entregar formalidad para poder responder justamente a esta persona que no les pagó en su momento. Si la persona entrega las evidencias adecuadas para mostrar que realmente tú no le deberías estar cobrando, como todos somos emprendedores y somos personas decentes respecto a esto, nos equivocamos, vamos a sacar a esta persona, no la vamos a publicar, le vamos a pedir, le vamos a decir que está todo bien, que las disculpas pertinentes, etcétera, y lo descartamos. Pero si no es así, vamos a hacer lo que corresponde, que es publicar a esta persona que no quiere pagar. Vamos a tener nuestra forma y nuestros criterios para poder decir, esta persona sí la vamos a publicar porque si me lo está haciendo a mí, no se lo puede hacer a la empresa de al lado. Y todo esto se gestiona de manera automática, a excepción de el análisis que van a hacer ustedes respecto al reclamo. Por eso es importante. Entonces, análisis del reclamo, la información está completa o la información no está completa. Si la información no está incompleta, claramente se necesita que envíen las pruebas de nuevo. Si la información está completa, por medio de los criterios que ustedes tengan en su empresa, van a decir, acepto el reclamo, disculpas aceptadas, no se publica, o rechazo el reclamo y esto seguirá su curso natural. Pero lo importante es que con esto van a poder recaudar. Y van a poder recaudar documentos con máximo, como decía Belén, 5 años de antigüedad. Y son documentos por los cuales ustedes hicieron una inversión para poder entregar el servicio o el producto. Y acá en la parte de la presión, que de repente es necesario, o sea, lo ideal es evitar llegar a este momento. Nosotros en general el 40% de lo que recuperamos, lo recuperamos durante los primeros 10 días. O sea, hay muchos casos donde no llegamos a este, pero este es un recurso que es necesario, se presiona el pago de la deuda por medio de la publicación en los boletines de morosidades. Ya esto se hace al día 8 hábil, desde que cargan la factura en cobranza online, y nosotros difundimos esa morosidad en todo el sistema financiero y comercial en Chile, pero completo. Difundimos en Equifax, que es DICOM. Difundimos en el boletín comercial, que es de la Cámara de Comercio. Acá es donde los clientes, por ejemplo, un Codelco, para trabajar con proveedores, les solicita que tengan el boletín limpio. Y muchas grandes empresas, para trabajar con dos proveedores, le exigen un buen comportamiento de pago, entonces revisan el boletín comercial. Publicamos Sinacofi Experian, que es el de los bancos. O sea, si un banco va a revisar a un cliente, no revisa DICOM. El banco revisa su propio boletín de morosidades. Entonces, eso es importante, que DICOM no lo es todo. Y también TransUnion, que es un boletín de morosidades que trabaja mucho con el retail. Entonces, acá lo importante es que en el momento que tú cargas la factura en cobranza online, tú sabes que si no te han pagado al día 8 hábil, va a estar publicado. O sea, si es que no te han pagado y no acordaron un convenio de pago entre las partes, esa es la gracia. O sea, esto es cuando no hay intención de pago. Si se acordó formalmente un convenio, si se pagó un abono y hay un compromiso entre las dos partes, obviamente esto se evita.
aquí yo quiero recalcar, porque yo sé que al ver estos logos y al escuchar estas marcas, todos entienden la importancia que hay detrás. O sea, estos son pesos pesados en la industria, todos saben lo que significa DICOM, Boletín Comercial, Sinacofi, Kifax, etcétera. Esto es algo que ustedes como emprendedores, nosotros fuimos y dijimos, vamos a alinear la cancha. Esto ustedes lo están obteniendo gratis. O sea, si ustedes son clientes del banco, pueden gestionar esto con Organízame y a un clic enviar a este proceso y si el documento no se recauda, Cobranza Online tampoco cobra, Faro no cobra y finalmente va a terminar publicado. ¿Ya? Esto es algo que tenían acceso antes solo las grandes empresas, las medianas empresas o empresas con equipo. Aquí nosotros por medio de la tecnología y por medio del impulso y el apoyo justamente del Banco BCI para sus clientes y no clientes, se está haciendo llegar estos procesos de forma democratizada para todos. Esa es la Eso es, potencia de los que estamos lanzando acá. eso es muy, muy importante. O sea, normalmente una sociedad, el que antes tenía acceso a publicar sus deudas y presionar el pago, eran simplemente los bancos y las grandes empresas que tenían contratos anuales, con cierto volumen. Acá nosotros, nuestro core es poder darle acceso a que todas las empresas puedan hacer una cobranza efectiva, a que todas las empresas puedan publicar su morosidad. Y por eso nuestro principal eslogan en cobranza online es: si no recuperas, no pagas. Porque si no te han pagado, si no tienes caja, lo que menos puedes hacer es incurrir en gastos adicionales para dar de cobrar la deuda. O sea, por eso el acceso es 100% gratuito y nosotros hacemos toda la parte de la cobranza gratis y solamente cobramos una comisión de la factura en caso de recupero, que es aproximadamente entre el 8 y el 10%, Y pero todo solo esto en lo caso pueden de hacer, recupero. sí, eso es maravilloso. Y la pueden enviar a generar este proceso con solo un clic, desde Organízame. Por eso también nosotros decimos, los procesos simples ordenan el negocio. Tal cual. Facturas, ordenas tus números, sabes que está, lo mandas a cobrar, recupera y haces todo directamente en un par de clics. Ahora, para aterrizar expectativas, ¿qué son datos importantes? Una factura que tiene más de 30 o 60 días de vencimiento, esa factura demora, hay que fijar la expectativa que la probabilidad de recupero en el mercado es un 37%. O sea, hay un porcentaje que no vas a recuperar porque la empresa se fue a quiebra y si la empresa está en quiebra, entonces ahí no hay más responsabilidad y no hay mucho que hacer, que justo alguien había preguntado, Sergio había preguntado por la quiebra. Cuando una empresa está en quiebra, en el proceso de quiebra hay que tratar de quedar dentro de los créditos de deuda, pero es muy difícil recuperar ese pago porque normalmente el poco patrimonio que tiene la empresa se usa para pagar las liquidaciones y los sueldos de los empleados y es poco lo que llega para pagarle a proveedores. Entonces, por eso nosotros tenemos que la tasa de recupero es de un 37%. Y esto es bastante alta porque otras empresas de cobranza tienen probabilidades de recupero de no más de un 20%. ¿Cuáles son los días promedios que nosotros logramos recuperar? En doce días normalmente es cuando tenemos el mayor pique en recupero. Hoy día nosotros ya hemos recuperado facturas de más de 7.500 pymes y emprendedores. Tenemos un producto que ya está funcionando hace más de 5 años. Son más de 100.000 facturas impagadas, un volumen gigante. Y como decía Tomás antes, facturas de todos los montos, desde 10.000 pesos a 300.000 pesos. En una recuperamos una factura de 120 millones. La probabilidad de tener un convenio de pago dentro de la plataforma con facturas de más de 4 billones es superior, pero la empresa iba a quebrar. La cantidad de días, ¿cuándo llegan a usar cobranza online? Yo lo recomiendo el día 30. La realidad es que los clientes lo usan con factura en promedio de 250 días. Van a buscar esas facturas antiguas que ya han peleado hace 7 meses, facturas de repente de hace 2 años, pero todo es importante, nada se puede dar por perdido. Y ya llevamos recuperando más de 32 mil millones de pesos hemos recuperado en estos años. Así que ustedes pueden ser parte de ese numerito para llevarlo a los próximos 40.000. Es tremendo, es tremendo. Y todos sabemos que cuando una factura de 100 millones de pesos, voy a hacer lo imposible por recuperarla. Voy a contratar todo lo que pueda para recuperarla. Pero yo recalco la factura pequeña porque es la factura que te dicen, ¿cómo voy a recuperar una factura de 10 lucas? ¿Qué hago con eso? Ya quedó ahí. Pero no es así. Funciona. Se recupera. Nosotros enviamos muchas facturas que eran de entre 8.000 y 25.000 pesos
el grueso, habían otras más altas claramente, con más de 200 días de mora, algunas con 500 días de mora. Y en 7 días, esto es, acuérdense que el día 8 viene la publicación, en 7 días recuperamos el 30% de estos documentos. En 7 días. Ya, eso es tremendo. Y esto es lo que es lo que estamos lanzando hoy en día en esta unión de propuestas de valor, de cómo mantener tu negocio ordenado y cómo poder recaudar estos documentos que están en mora por medio de esta alianza que nace del alero de Banco BCI para sus clientes de Banco BCI, el cual pueden acceder con un año gratuito a esta solución, lo estaban preguntando ahí, y a los no clientes del Banco BCI que están escuchando esto por medio de Valor Pyme, tienen un 20% de descuento por 6 meses. Y enviar a cobranza es gratuito, a menos que recuperen. Si recuperan hay una prima que se paga, pero es pequeña. Entonces es una tremenda invitación y es un esfuerzo grande que estamos haciendo las distintas empresas para poder, como decíamos, aplanar la cancha y entregar estos procesos que por lo general son de grandes empresas, bajarlo a la mano de todos. Exacto, ahí como preguntaban, eh, la solución, hay un descuento gigantesco que es un año gratis de Organízame para clientes PCI. Y desde Organízame mismo, nosotros estamos full integrados con ello. Entonces, desde Organízame está la sección de gestión de morosos, donde tú puedes identificar las facturas vencidas y enviarlas a Cobranza Online. Cobranza Online como producto siempre es acceso gratuito. Siempre todos pueden cargar la factura, nosotros cobramos, publicamos y se paga comisión solo en caso de recupero. Eso es general. Ahora, para este lanzamiento, vamos a tirar un descuento muy bueno en la comisión contra recupero para todos los clientes que vienen desde Organízame. O sea, si mandas tu factura desde Organízame, ahí pronto vamos a estar lanzando un descuento, así que para que estén atentos. Pero en Sí. general, acceso gratuito, comisión contra recupero. Si no recuperas, no pagas. Acá llegamos al tip 4. ¿Qué pasa si yo hice todo? Como les dije, la probabilidad de recupero es de un 37%. ¿Qué pasa si hice todo y aún así no me pagan? Si son facturas grandes, como les decía, de más de 5 millones, y ustedes revisan y la empresa existe, y son empresas que ustedes creen que hay patrimonio, que tienen auto, tienen propiedad o algo que se pueda liquidar, en esos casos yo recomiendo contactar a un abogado y contactar a un abogado y seguir una vía judicial. Pero en esos casos específicos, nosotros, por ejemplo, trabajamos mucho con Protege Vive, que es un grupo de abogados como expertos en esto, pero en gran parte de los casos, lo que yo recomiendo es realizar el castigo tributario. O sea, es declarar como gasto dicha cuenta por cobrar. Y ahí es donde uno realmente cierra. Lo bueno eh, es que al declarar realmente como gasto, eso no te va a influir en tu renta, para después el pago de impuestos por renta. Entonces, esta es una forma muy importante de realizar un cierre. Y ¿Cómo lo obviamente, hago para realizar ese proceso? O sea, ¿cómo lo declaro como gasto? ¿Qué ahí hay tengo que que hacer? coordinarse bien con el contador porque va a depender de por qué tipos de sistema tenga cada pyme. Porque Ya, si factura como o sea, si los impuestos están asociados a empresas un poco más grandes, lo hacen por balance, ahí hay que realizar el castigo tributario y pasar la cuenta por cobrar a gasto. Hay otro sistema tributario que es de empresa más chica, que es mediante los ingresos y egresos percibidos del año, entonces ahí luego de un año tienen que declararlo como gasto para que no se acepte ingresado. Eso tienen que verlo bien con el contador. perfecto. Ahí, Roxana, la idea de declararla como gasto es que no tengas que pagar impuesto a la renta por una venta que efectivamente no te pagaron. Eso es. Tal cual. Sí. Y bueno, estamos en la hora. Estamos a 3 minutos de hacer una hora de webinar. Cumplimos el tiempo que nos habíamos propuesto. Nos fuimos en volar. Sí, pero ojalá que no hayamos sido fomes para ustedes. Nosotros al hacer esto estamos detrás. La tecnología nos permite llegar a todos desde distintos lugares. Aprovechen de dejar sus preguntas porque de todas formas las vamos a responder una vez que cortemos esto, las vamos a escribir por LinkedIn. Em, Esta es una invitación grande a que puedan probar estas soluciones, que puedan recuperar esas facturas que tienen perdidas de hace mucho tiempo y que creen que no les van a pagar. Eh,
envíen sus facturas, cárguelas desde el Servicio de Impuestos Internos en Organízame, sincronizando sus cuentas, no van a perder acceso al Servicio de Impuestos Internos, al mismo tiempo al ser clientes de Banco BCI van a tener 12 meses gratis, vayan a organízame.cl, si van a la sección precios, ahí mismo aparece el botón Banco BCI, soy BCI y accedo a la solución, está integrado a Cobranza Online. Una vez van a ver ahí sus documentos que los marcan como van a estar como impago y ustedes lo envían. Cualquier consulta nos hablan por nuestro servicio de postventa. Esa es la gran invitación. Y recordar que Banco SI aquí está apoyando a los clientes y no clientes. Si no eres cliente, también tienes beneficio. Acércate al banco, pregunta qué más tienen para ayudarte, porque no solamente estamos nosotros, hay una serie de beneficios más. Yo voy a responder dos Y preguntas rápido ya, antes de que se me ahora, acabe. ahora están llegando todas las preguntas que dijimos que se acabó. Sí, dos preguntas rápido. Roxana, el tema de la factura grande. Si la factura es grande, igual nunca tienes que ir a la demanda sin antes intentar la extrajudicial. El primer paso siempre es una cobranza extrajudicial, probar el proceso de presionar la deuda mediante la publicación, y después, si llevas ya 3 meses en cobranza extrajudicial sin éxito, después de eso puedes evaluar la demanda, pero antes no. Y Rodolfo, creo que era Rodolfo, no me acuerdo quién Esa era, es pero para mí. lamentablemente no se puede recuperar el IVA. Lo que Hace sí la es pregunta no de pagar en Gonzalo. Gonzalo, Gonzalo, no sé. Gonzalo. El IVA no se recupera. Al final lo que se hace es que ese ingreso no te sume como en tu renta. Claro. Y Rodolfo, exactamente, Organízame te permite convivir con el portal de Servicio de Impuestos Internos y con Organízame. Eso significa que puedes facturar por cualquiera de los dos lugares y los documentos van a estar sincronizados en ambas plataformas. Así, si en algún momento, tal como dices tú, por alguna razón nosotros en Organízame tuviésemos algún problema, tú puedes ir al SI y puedes utilizarlo. Esa es la gran ventaja. Y seguro te va a gustar más facturar por medio de Organízame porque es más bonito, es más simple, es más fácil de usar, te entrega reportería y puedes enviar las cobranzas extrajudicial y mucho, mucho, mucho más. Esta es Y la la, como les última, contaba. Ah, última dale, antes de irnos, dale, Gustavo, dale. es, sí, el acceso es gratuito, no hay costos fijos, no hay contrato, no hay que estar pagando mensualmente nada, es solamente un porcentaje de la factura en caso de que esa factura se pague y se recupere. Si no, es 100% gratis, si no recuperas, no pagas. Así que los invito a entrar a Cobranza Online, vean de qué se trata con más detalle y recuperen esas facturas perdidas. Idealmente que las manden a través de Organízame, así tienen toda la visual clarita. Eso. Y llegamos al final de este webinar. Ojalá haya sido un agrado para ustedes escucharnos. Tratamos de hacerlo lo más dinámico posible. También nosotros estamos aprendiendo cómo lo podemos hacer mejor. Todo feedback que nos dejen siempre es bien recibido. No hay preguntas tontas, no existen las preguntas tontas. Tonto es aquel que no pregunta. Entonces, denle nomás, escriban ahí en los comentarios. Y recuerden que, como decimos, esto viene del alero de BCI. BCI les está regalando Organízame al cliente por un año. Si no eres cliente, también te da 6 meses con 20% de descuento y está integrado con Cobranza Online, que lo que estamos haciendo es aplanar la cancha, entregando procesos de las grandes empresas a la mano de todos. Así que eso, muchas gracias por aguantarnos acá hablando en nuestro monólogo. Y gracias a ti, Belén, por acompañarme acá y responder todas las preguntas difíciles. Feliz. En verdad ha estado muy entretenido. A mí al menos se me pasó volando la hora. Así que ojalá que la gente que estaba escuchando también y que no hayamos sido latero en algo o redundantes. Sí. Gracias a ustedes. Y eso, vayan, pídanle a su ejecutivo de banco estas soluciones, ellos los van a guiar o hacer que se mejor. Ya somos digitales, vayan a Valor Pyme o Banco BCI y acceden a estas soluciones o nos buscan directamente en organizame.cl y ahí al registrarse van a tener acceso a ambas plataformas. Ya lo saben. Así que atento ahí a futuros webinars, que tengan una linda tarde, buena semana, buena vida. Chao, chao. Chao.